ubicar la franja, como en el diseño está inclinado, lo que vamos a hacer es medir cuánto tiene nuestro largo de manga en la parte inferior y vamos a restarle 1 centímetro. En este caso a mí me ha salido 33 menos 1 sería 15.5. A esta mitad que he marcado aquí se supone que es más o menos la altura del codo. Para poder hacer la línea inclinada, a la parte de acá, la parte superior, le he aumentado 3 centímetros de la medida que tiene acá. Entonces esos 3 centímetros van a hacer que la línea salga inclinada. La franja la estoy considerando de 5 centímetros de ancho para que se note en el brazo al momento que va a utilizarlo el niño. Este mismo trazo o esta misma forma la vamos a aplicar en la espalda. Y como la manga es tipo raglan, necesitamos que quede entera. Por eso es que tenemos que unir la delantera con la espalda para que quede una sola pieza al momento de cortarla. Vamos a verlo en el trazo de la espalda. Escote del punto E vamos a bajar 3 centímetros y esos 3 centímetros los vamos a unir en línea recta con la línea de la sisa, igual que hicimos en el trazo del delantero. Vamos a bajar 3 centímetros al costado y 3 centímetros hacia abajo y vamos a formar de la misma manera una semicurva uniendo esos dos puntos, tal y cual hicimos para el delantero. De la misma manera vamos a prolongar la línea y vamos a ubicar nuestro centro. En la espalda no necesitamos darle la curvatura, por lo tanto la vamos a dejar así recta. Eso quiere decir que ya tenemos listo nuestro trazo espalda. Lo que vamos a hacer es cortar para poder unir la manga del delantero con la espalda y que quede una sola pieza. Además tenemos que formar nuestra pretina y la pieza que va a ir al cuello para tener ese modelo. Lo vamos a hacer en un siguiente trazo. Muy bien, para poder sacar tanto nuestro cuello como nuestra pretina, lo que necesitamos es tomar la medida completa. Vamos a medir tanto el delantero como la espalda y vamos a sacar una medida total en el contorno. Aquí sí vamos a tener que usar un poco de matemáticas porque necesitamos aplicar un porcentaje del total que tiene. Y este porcentaje va a depender de la elasticidad de la tela. Si la tela es muy elástica, podemos ponerle hasta un 60%. En este caso, en el modelo que hemos diseñado, tanto la pretina como el cuello son de la misma tela polar. Va a ser en micropolar porque va a ser poleras para niños. Entonces, teniendo en cuenta la elasticidad de la tela del micropolar, pues no es como si le pusiéramos una pretina en rib que cede mucho más. Es por eso que en la pretina el porcentaje que se le va a aplicar será el 80%. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida total de todo el contorno y una vez que tenemos la medida total, vamos a sacar el 20%. Yo he medido tanto el delantero como la espalda y me sale como en total me sale 76 centímetros. Ahora, esos 76 centímetros tengo que hacerle
un cálculo pues para que me resulte. Lo he anotado para que sea un poco más fácil de entender. Vamos a sacar el 80% de la pretina. Si mi total es 76 centímetros, tengo que quitarle el 20%, que sería 15.2. Entonces resto estos 15 menos los 76 centímetros y me va a quedar 61. Estamos redondeando porque son 2 milímetros. El ancho de mi pretina va a ser 5 centímetros. Por lo tanto, voy a aplicar el doble más la medida que va a entrar en el ancho del remalle, que es aproximadamente en total 1,5 centímetros. Por lo tanto, mi pretina va a ser de 61 centímetros de largo por 11.5 de ancho. Ahora, para el cuello también tenemos que medir y por supuesto que lo vamos a hacer siguiendo la forma curva del escote, tanto de la espalda como del delantero. Al tener un total vamos a sacar un porcentaje. En este caso, para el cuello vamos a aplicar el 75%. He medido todo el contorno y me ha salido 40 centímetros. Para poder aplicar el 75%, estoy haciendo un cálculo que se llama la regla de 3 simple, que es multiplicar el 40 por el 75 y dividirlo entre 100. Al hacer el cálculo me sale 30 centímetros. Por lo tanto, el largo de mi cuello será de 30 centímetros y el ancho, como quiero que quede en 3.5 de ancho, según el diseño que he hecho, pues vamos a aplicar un total de 8.5 centímetros, porque sería el doble de 7.5, que sería 7, más 1,5 centímetros para la costura, es decir, para el remalle. Entonces, en el molde voy a cortar para mi pretina 61 por 11.5 y para mi cuello 30 por 8.5. Cada vez que hagamos una talla tenemos que tomar esas medidas para sacar el porcentaje, pero siempre hay que tener presente que el porcentaje que se va a utilizar va a depender mucho de la elasticidad de la tela. Si se va a poner rib, también la elasticidad del rib. Entonces va a depender del modelo y también del efecto que le queremos dar. Muy bien, dicho eso, vamos a terminar de cortar nuestros moldes para poder luego sacar los patrones. Bien, ya he cortado el molde, tanto el delantero como la espalda, y los he unido por el hombro, ya que esta pieza de la manga va a ser entera. He marcado con colores diferentes el corte que se va a hacer para la manga raglan, tanto del delantero como de la espalda, y también he marcado las mangas. Aquí hay una falla que me va a servir para ayudarles a ver cómo es que cuando trazamos individualmente el delantero y la espalda y luego al unirlas puede haber ligeros errores. Seguramente al momento de medir en algo me falló y la línea me quedó abajo. Al momento de unir el hombro no coincidió. Eso es común y no hay ningún problema, ya que el papel, el molde, nos va a servir para cortar la tela. Si damos cuenta del error en este momento, es excelente porque vamos a solucionarlo, corregirlo y en la confección ya no vamos a tener ese problema. Entonces, corregí el error, medí nuevamente y la línea me ha quedado en diagonal porque así es como yo lo he diseñado. Por lo tanto, esta pieza va a quedar así, como si fuera una V invertida. Ahora, el corte que yo voy a hacer me va a servir para poner un color en el centro, que va a ser contraste. Por lo tanto, voy a cortar por las franjas, tanto de la manga como el corte que va a haber en el delantero y en la espalda, para que queden distintas piezas al momento de unir las prendas. Algo importante es que cuando cortamos, hacemos un corte dentro del molde, tenemos que aumentarle las costuras, porque en patronaje industrial las tallas ya vienen adaptadas con las costuras
y por eso es que aquí en la basta de la manga ya tiene 2 centímetros incluido. Este detalle también es importante. Como la basta está incluida, simplemente he doblado los 2 centímetros de la basta y he cortado en la esquina, de modo que me ha quedado como una especie de cachito o triángulo que sobresale, y eso le va a dar la medida necesaria al momento que doblemos y podamos hacer la basta. No nos va a sobrar ni faltar tela porque le estamos dando la holgura suficiente. Eso es en cuanto a los patrones. Las medidas ya vienen adaptadas, pero cualquier corte que se realice dentro del molde tenemos que aumentarle costuras para luego hacer la unión, el empalme y que encaje bien todas las piezas. Es por eso que ahora voy a cortar por estas líneas para separar las piezas, y luego al momento de pasar al patrón voy a darle las costuras. Espero que esta parte no haga que, bueno, se mareen un poquito, sino que vean la importancia de poder hacer los cortes dentro del patrón y también de darle las costuras necesarias. Entonces vamos a cortar y separar las piezas. Muy bien, ya corté las piezas y las tengo desglosadas del molde que les mostré hace unos minutos. Este que es la espalda, vamos a darle solamente la costura aquí, que es el ancho del remalle, 7 milímetros de aumento. Pero como vamos a cortar en cantidad, lo que vamos a hacer es cortar trazando aquí en el cartón en sentido doble. Quiere decir que lo vamos a trazar abierto. Nos tiene que salir abierta nuestra espalda y también abierta nuestra delantera, para que así lo podemos poner sobre la tela y cortarlo. En el caso de las mangas, también le vamos a dar costura para poder hacer la unión de las 3 piezas. Bueno, vamos a hacerlo. Bien, ya tenemos cortados los patrones en el cartón o cartulina dúplex. Como se pueden dar cuenta, ya le he dado el margen de costura a cada pieza. En este caso, la manga y también al delantero en los cortes que llevará unión con la manga y también en la espalda. Corté también el cuello y la pretina. Cuando ya tenemos los moldes listos con los márgenes de costura, lo que tenemos que hacer es darle en la parte de la cara del molde los datos informativos. ¿Por qué esto es importante? Porque si tenemos los moldes, necesitamos saber el orden, la cantidad de piezas y también el nombre del modelo que estamos confeccionando. Todo eso se tiene que poner en nuestros patrones. Por eso es que lo vamos a hacer como parte fundamental del proceso de confección. Este que es el delantero, le vamos a poner los datos. Prácticamente todos los moldes tienen que tener sus datos informativos, porque eso va a permitir al cortador y también al confeccionista saber el orden y las piezas que se están uniendo. Lo primero que vamos a poner es el nombre de la prenda que se está confeccionando. En este caso es una polera infantil y le vamos a poner con letra clara este nombre.
Otro dato muy importante es qué pieza estamos trabajando. En este caso es la delantera. Vamos a poner la D. Tenemos que poner también qué talla es la que estamos trabajando. En este caso, esta es la talla 8. Otro dato importantísimo es la cantidad de piezas que vamos a cortar. En este caso, en el delantero, solamente necesitamos una pieza por cada polera. Entonces vamos a poner la tijerita, que significa cortar, y vamos a poner una pieza. Otro dato que también es importante es poner la flecha que va a direccionar la orientación del molde en la tela. En este caso, pues esta pieza va a ir en sentido vertical. Por lo tanto, la flecha tiene que estar en ese sentido. Podemos valernos de una regla, podemos hacerla a pulso. Lo importante es poner la flecha en el sentido en que queremos ubicarlo en la tela. Muy bien, esta flechita indica que va cortada al hilo o en sentido vertical. Otro dato que también es importante es poner la fecha en la que hemos elaborado el patrón, y por lo tanto la vamos a poner. Yo voy a poner una fecha, la que estamos por ahora, pues para darles una idea a ustedes. Y por último, algo que también es importante poner como un dato informativo son las iniciales o el nombre del patronista. En este caso, pues la que está haciendo los patrones soy yo, pero voy a poner la marca a la que estoy representando. Y esos son los datos principales. Si adicionalmente desean poner algún dato o referencia, se puede poner. Pero esto es lo principal básico que tiene que tener cualquier molde que se va a confeccionar por tallas en grandes cantidades. Entonces, estos datos informativos los vamos a poner en todos nuestros patrones. Por ejemplo, aquí que es la espalda, lo único que vamos a variar es, en vez de delantero, pues espalda. También se va a cortar una sola pieza. Y lo mismo en la manga, en la pieza que va abajo, en el cuello y por supuesto que en la pretina. Eso va a completar y tener listos nuestros patrones. Bien, una vez que ya tenemos todos nuestros moldes con sus datos informativos, algo importante que tenemos que recordar es que según el diseño, tanto la pretina como el cuello y la franja de la manga van en color azul. El resto de la prenda va en color negro. Por lo tanto, es importante también remarcar en el patrón cuál vamos a cortar en el color azul. Y como se dan cuenta, la flecha en estas dos piezas va en sentido horizontal, porque como necesitamos que la tela ceda, que tenga elasticidad para que encaje, ya que le hemos quitado un porcentaje al total, lo estamos poniendo a estas dos piezas la flecha en sentido a la trama o al ancho de la tela. Estos detalles también son muy importantes al momento de pasar al corte. Si tuviéramos que marcar algo más en nuestro patrón, lo haríamos. Por ejemplo, aquí ya hemos dado la parte que va a dar la holgura exacta al momento de doblar la manga. Entonces, ya no necesitamos darle piquete, pero si se desea también le podemos dar unos piquetitos a cada lado. Las otras piezas, como van a ir unidas ya con la medida del ancho del remalle que ya hemos aumentado a cada molde, ya no necesitamos darle un piquete, pero sí necesitaríamos ubicar, por ejemplo, en la espalda, tal vez el centro, hacemos un piquetito ahí y esa también la vamos a marcar al momento de cortar.
En este caso no vamos a marcar el centro porque la unión no irá en el centro, sino ya vamos a ver en el siguiente video cómo vamos a hacer la unión al momento de la confección. Pero como pueden ver, hasta ahí ya tenemos elaborados nuestros patrones listos para llevarlos al corte. Espero que haya sido la explicación de esta etapa de la confección, que es el trazo y elaboración de patrones, de la forma más sencilla para que lo puedan llevar también a la práctica, sobre todo teniendo presente que el modelo es fundamental para la interpretación de los trazos y de los patrones. También recordarles que todo esto es un proyecto que va a llevarnos paso a paso, secuencia a secuencia, a la confección del diseño que hemos elaborado en el primer video. Si les ha gustado el video, por favor denle un me gusta. Ya saben que es la manera en la que tenemos de saber que vamos por buen camino para futuros videos. Espero que el video haya sido satisfactorio y ya saben, nos vamos a ver en un siguiente video para ver el proceso de tendido y corte de los patrones de nuestra polera. Les deseo a todos que tengan un buen día.